Vamos a hacer una oración para iniciar esta clase. De forma reverente oremos. Amadísimo Padre Celestial, Señor nuestro, toda la honra, la gloria, la alabanza sean tuyas por todos los siglos. Bendito y alabado sea tu nombre por toda la eternidad, Padre Santísimo. Mi Señor eterno, te damos las gracias primeramente por darnos este día más de vida y sobre todo, Padre eterno, la enorme oportunidad y bendición de podernos permitir de estar aquí en tu casa de oración, mi Señor, en este día martes, para aprender más de tu palabra, mi Señor. Rogándote y suplicándote, Padre eterno, de forma personal, que me otorgues sabiduría, palabra fácil, bendito Padre, sencilla, pero sobre todo, Padre bendito, que esté apegada a tu Sagrada Escritura. Te ruego que si yo hablo algo que esté fuera de tu palabra, mi Señor, lo retires de los oídos de mis hermanos. Y también, Padre bendito, te ruego que a mis hermanos presentes, ya sea de forma presencial o en electrónico, les otorgues un oído presto, un corazón dispuesto, para que todos salgamos edificados de la enseñanza que nos das en cada martes, ahora viendo estos grandes hombres que tú has escogido, mi Señor, para que tu palabra sea predicada y todos procedamos al arrepentimiento. Estamos viendo al profeta Jeremías, Padre Santísimo, y todo esto lo hacemos para la honra y gloria tuya, y que todos aprendamos más de tu palabra para ser así buenos soldados de nuestro Señor Jesucristo e ir por las almas que están perdidas en el mundo y que muchos de nosotros estuvimos ahí, bendito Señor, pero por tu hermosa gracia, mi Señor, y a través de tu Hijo nos has rescatado del mundo de las tinieblas. Te damos gracias, Padre, mi Señor, te suplicamos que tú nos acompañes por medio de tu santo y poderosísimo bendito Espíritu, y que esta clase te llegue como un olor fragante. Todo esto, Padre, te lo agradecemos y te lo pedimos en el poderoso, santo y bendito nombre que es sobre todo nombre de nuestro gran Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Amén. Okay. Hermanos, estamos viendo, al profeta Jeremías. Y la semana pasada vimos el capítulo del llamamiento, que está en el capítulo 1. Ahora vamos a dedicar un poquito, en parte, el capítulo 2 y una parte del capítulo 3 de Jeremías. El capítulo 2 de Jeremías, hermanos, proporciona un nítido cuadro de los argumentos que presenta Dios a Judá. Constituye un paralelo, fíjense bien, un paralelo de lo que se lee en Isaías 1:18. Mi hermano Luis Omar nos ayuda a leer Isaías 1:18. Isaías 1:18, por favor. Dice la palabra de Dios: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como el blanca lana. Amén. Gracias, hermano. Bueno, entonces al leer este capítulo que nuestro hermano César nos hizo el favor de leerlo, estuvimos, ahorita acabo de comunicarles que este capítulo 2 constituye un paralelo de este texto de Isaías 1:18, donde Dios hace un llamado a su pueblo diciendo: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. ¿Sí? Llamado en el cual les da la oportunidad de volver a ser puros y limpios delante de Él. Este capítulo, hermanos, se podría bosquejar reduciendo a 17 preguntas que Dios plantea a Judá. Si vemos del versículos 5, 11 y 14, se leen, hay 3 preguntas. Sumemos, van 3. Del versículo del 17 al 18 van otras 2 preguntas. En el versículo 21, 24 y 28, 29, 31 se hacen 3 preguntas. No, 2 preguntas y, 3 preguntas, y también en el versículo 32 y 36. Los versículos 6, 8 y 23, hermanos, mencionan 3 preguntas más, pero ¿qué hizo Judá? ¿A qué debió haber hecho?
Ahora, el conjunto de todas esas preguntas, hermanos, tienen un propósito. Esas preguntas demuestran la preocupación de Dios por los pecados de Judá, incluyendo una advertencia acerca de dónde los llevarán tales pecados si no se arrepentían. En los versículos 12 y 13 de Jeremías 2, mi hermano Martín nos ayuda a leer el versículo Jeremías 2, del 12 y 13, por favor. La palabra dice: espántense, oh cielos, por esto, y tiemblen, queden en extremo desolados, declara el Señor, porque dos males ha hecho mi pueblo: me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas agreteadas que no retienen el agua. Amén. Gracias, hermano. Si vemos aquí, hermanos, Israel había abandonado la fuente de agua viva, para construirse cisternas sin agua para su sed. Habían desechado lo divino a cambio de un pozo seco. Pero fíjense, pero qué inconcebible e insensato es el intercambio que Israel había hecho. El profeta presenta retóricamente, hermanos, a toda la creación, los cielos y la tierra, con una reacción de asombro y horror por ello. Si lo vemos en el versículo 12 que acababa de leer mi hermano Martín. Equivale a cambiar a un Dios de carácter moral, de gloriosa majestad. ¿Por qué? Por ídolos. La ardiente, penetrante palabra de Dios, hermanos, que avergüenza el alma del hombre, obviamente, hermanos, ojo, no tiene el propósito de doblegarlo y aplastarlo, no, sino de elevarlo nuevamente a las alturas, ¿sí? Elevarlo al amor, ¿sí? Llamarlo a la conciencia de lo sublime y lo mejor. Qué glorioso pensamiento es que el soberano del universo, o sea Dios, buscara tan bondadosa y anheladamente atraernos a Él. Vamos a ver, hermanos, las condiciones actuales y la causa por las que hace este llamamiento del Señor a Judá. Vamos a ver del versículo 14 al 30. Si bien por un lado había prosperado Judá se había convertido en presa de las demás naciones. Esto lo vemos en el versículo 14. Mi hermano Vicente, ¿nos ayuda a leer el versículo 14 de Jeremías 2:14? Es Israel siervo, es esclavo, ¿por qué ha venido a ser presa? Gracias, hermanito. ¿Sí? Aquí lo vemos. Si bien por un lado había prosperidad, Judá se había convertido en presa de las demás naciones. No solamente se había ido del pueblo de Dios en pos de otros dioses, sino que también, hermanos, se había rendido a otras naciones en lugar de buscar su seguridad en Dios. Esto lo vemos en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 35. Mi hermana Irma nos ayuda a leer Segunda de Reyes. Sí. 23, 35, por favor. Segunda de Reyes 23, 35. Dice la palabra de Dios. Y Joacim pagó a Faraón la plata y el oro, mas hizo avaluar la tierra para dar el dinero conforme al mandamiento de Faraón, sacando la plata y el oro del pueblo de la tierra, de cada uno según la estimación de su hacienda, para darlo a Faraón. Necao. Hasta ahí, hermano. Sí. Entonces, hermanos, así Dios continuó razonando con su pueblo, afirmando que el haberle dejado era malo y amargo, como lo vemos en el versículo de Jeremías 2:19, que era malo y amargo. ¿Sí?
Permítanme un segundo. Ok. Cuán trágico dolor y problemas se han impuesto pueblos y naciones, hermanos, sobre sí mismos por entablar relaciones equivocadas con deidades falsas antes que con Dios. Judá andaba errabunda, lo vemos en los versículos del 20 al 23. Se había echado sobre todo collado y debajo de todo árbol frondoso como una ramera obsesionada con la idolatría. Se había ido tras los Baales, como dice en el versículo 23. Pero un versículo antes, hermanos, y esto es muy interesante, el versículo 22. Fíjense cómo dice, Jeremías 2:22, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. ¿Qué nos está diciendo este texto? Hermana Irma, ¿usted qué cree que nos está diciendo este texto? El versículo 22 de Jeremías. Pues aunque probablemente haya Sí. un arrepentimiento, no sé, aunque bueno, el pueblo se podría arrepentir y hacer cosas, alejarse de muchas cosas, pero él sigue siendo pecador, que sigue pecando. Más o menos así lo entiendo. Hermano Martín. Sí, hermanita, Más gracias. que nada es que precisamente porque no hay arrepentimiento, el pecado sigue ahí. Yo así lo entiendo. Aunque se lo quiten, aunque intenten quitarlo de manera física, la mancha está igual. Así es, así es. ¿Un comentario usted, hermano? Yo lo estoy viendo y no sé, yo lo veo desde que Dios está diciendo que Sí. sin mi perdón, por mucho que hagas, nunca vas a estar limpio de tu pecado. Ajá. Sí, hermano, muy bien. Mi hermano César Omar, ¿tenía algún comentario? Sí, mi hermano, buenas noches. Buenas noches, hermano. Ese comentario que menciona esa parte de la escritura con respecto al pueblo y su idolatría, tenía que ver con pues ya lo mencionaron, ¿no? La falta de arrepentimiento, pero como el pueblo pensaba que haciendo otras cosas, ¿no? Haciendo otro tipo de actividades que no era buscando a Dios y buscar perdón, podían, digamos, vivir una vida sin que el pecado trajera consecuencias, ¿no? Esa parte que dice ahí que lavar con lejía, la lejía es como el cloro para nosotros hoy en día, ¿no? En la antigüedad se utilizaba para quitar las manchas, lo que ahora nosotros podemos comparar con como decía, con el cloro. Y entonces el pueblo pensaba que sin buscar a Dios podía librarse de las consecuencias de ese pecado que era la idolatría, el primer mandato que Dios les dio, ¿no? Así es, hermanito. Bien, todos comentarios muy, muy válidos, muy bien. Yo, bueno, ¿esto cómo lo podemos trasladar a la dispensación cristiana? Usted, mi hermano Vicente, ¿cómo trasladaría este versículo a la dispensación cristiana o la era cristiana? Es el contexto de esto es que la pregunta de Dios por medio de Jeremías es: ¿cómo puedes decir no soy inmunda, nunca anduve tras los Baales? Y siguen en una situación de rebeldía. O sea, ellos no están dispuestos a arrepentirse. Por eso, aunque traten de lavar su pecado, Sí. no es posible porque necesitan arrepentimiento. Trasladado a la era cristiana es exactamente lo mismo. El inconverso no puede hacer nada con sus propios, todo lo que haga con sus propias manos es inútil para lograr la limpieza de sus pecados. Sabemos que solamente por medio del arrepentimiento ellos pueden encontrar en Jesucristo
el perdón de los pecados. Amén. Así es. Sí, hermano. Es como la metáfora, ¿no?, que habla del adulterio. Está hablando de Judá, que era adúltera, y pues de una mujer adúltera. De hecho hay una comparación del adulterio. Cualquier hombre dice, pues ando de aquí para allá, y después va y se baña ella, según, se limpia para estar bien con su marido, pero después vuelve otra vez a adulterar, pues. Sí. Porque en realidad no se arrepiente, piensa que nada más lavándose, quitándose a lo mejor la mancha. Así es, hermano. Ya está limpia cuando no, porque no se ha arrepentido, sigue con lo mismo. Así es. Pues, hermanos, bueno, a mí, este texto, hermanos, yo lo he visto en algunas prédicas, algunas clases, pero yo de forma personal que me he metido muchísimo en el Nuevo Testamento, hermanos, y sabemos que el Antiguo Testamento es la sombra de lo que había de venir. A mí me quedó muy marcado este texto, y a mi humilde opinión, la mancha del pecado, hermanos, no podemos quitarla nosotros mismos. Por más que hagamos obras, vayamos a hacer esto, yo soy bueno con mis vecinos, soy un buen marido, yo no creo en Dios, yo no necesito la Biblia, sin embargo, soy tan bueno que merezco ir al cielo. O no sé, hermanos, nosotros no tenemos la capacidad de que nuestros pecados sean perdonados por nosotros mismos. Imposible. Y como dijo mi hermano Vicente aquí en mis comentarios, arrepentimiento, ¿sí? Pero ¿quién es el único que nos puede perdonar los pecados, hermanos? Dios, por medio de Jesucristo. Y vamos a ver dos textos, hermanos, que únicamente por Cristo Jesús podemos tener el perdón de pecados a través del Evangelio. Y dos textos claves. Hechos 4:12. Mi hermana Isabel nos ayuda a leer Hechos 4:12. Salud. No. Hechos 4:12. La palabra de Dios dice: Sí. y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén, gracias. Aquí, ¿a quién se está refiriéndose que y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos? Nuestro Señor. Ahora vamos a ver que a través del Evangelio que el Señor nos dejó, es que podemos recibir el perdón de pecados. Segunda de Timoteo 1:10, mi hermano Vicente nos ayuda a leer Segunda de Timoteo 1:10, por favor. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Amén. Creo que más claro ni el agua. Únicamente Dios es el único que puede perdonar pecados por ese enorme amor que nos tiene, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí lo vemos, el texto que leyó mi hermano Vicente, ¿sí? Como dice la aparición de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte. ¿Quién tiene el imperio de la muerte ahora? Satanás, el diablo. Así es. Y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, por la buena nueva de salvación. ¿Sí? Entonces, fíjense, hermanos, el comportamiento inmoral de Judá era vergüenza segura para todos. Lo vemos del versículo 26 al 30, en el capítulo 2. ¿Y qué vemos aquí, hermanos? Vamos a leer los versículos del 26 al 30. Mi hermana Sofía nos ayuda a leer. Jeremías 2, del 26 al 30. La palabra de Dios dice: ¿cómo se refuerza
Isaías, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas. ¿Qué dice aún ellos? Mi madre eres tú y a una piedra. Tú me has engendrado, me volvieron la espalda y no el rostro. Pero en el tiempo de su calamidad dicen, levántate, líbranos. ¿Y dónde están tus dioses? ¿Dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántense ellos y a ver si pueden librarte en el tiempo de tu aflicción, porque según el número de tus ciudades, Judá ha sido vicioso. ¿Por qué pleitáis conmigo? Todos vosotros os rebelaste contra mí, dice Jehová. En vano he azotado a vuestros hijos, no han admitido la corrección, vuestra espada devoró a vuestros profetas. Ajá. Gracias, hermanito. Bueno, aquí lo acabamos de ver. El comportamiento inmoral de Judá era vergüenza segura para todos. Y lo que nos da a entender aquí, hermanos, es que Dios no puede ser burlado. No puede ser burlado Dios. ¿Sí? Los que habían ido en pos de otros dioses, hermanos, seguirán lo que habían sembrado. En Gálatas 6, del 7 al 8 lo vemos esto. Gálatas 6, del 7 al 8. Hermanos, aunque su pueblo tenía tantos dioses como ciudades, había en Judá, lo vemos en el versículo 28, Dios todavía les rogaba que obedecieran su palabra. Vamos a leer Jeremías 2:31. Dios todavía les rogaba que obedecieran su palabra. Les rogaba. Fíjense bien. Mi hermano Luis nos ayuda a leer. Versículo 31. Dice la palabra de Dios. Oh generación, atended vosotros a la palabra de Jehová. He sido yo un desierto para Israel, o tierra de tinieblas. Porque ha dicho mi pueblo, somos libres, nunca más vendremos aquí. Bueno. Entonces, fíjense, hermanos, no nos equivoquemos en cuanto a alejarnos de la deidad, o sea, de Dios. Cuando las personas se entregan a otras deidades o al diablo, hermanos, lo hacen porque su voluntad les ha sido predispuesta para que actúen de este modo, hermanos. No sé, ¿alguien vio? No, parece que no. Vamos a leer el libro de Juan, capítulo 8, versículos del 43 al 45. Hermano Martín, ¿nos ayuda a leer, por favor? Juan 8, ¿qué? Juan 8, del 43 al 45, y luego se pasa al versículo 47. ¿Por qué no entienden lo que digo? ¿Por qué no pueden oír mi palabra? Ustedes son de su padre del diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido con la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Pero porque yo digo la verdad, no me creen. Y el 47, Sí, hermano. el que es de Dios, escucha las palabras de Dios. Por eso ustedes lo escuchan, porque no son de Dios. Amén. Gracias, hermano. Exactamente, aquí lo vimos. Aquí lo estamos viendo, hermanos. Cuando las personas se entregan a otras deidades o al diablo, lo hacen porque su voluntad ha sido predispuesta para que actúen de ese modo. ¿Sí? Y precisamente las personas que no oyen la palabra de Dios, es que precisamente ellos no son de Dios. La aseveración de Judá, hermanos, cuando decía, no he pecado, fíjense bien el versículo 35 de Jeremías. Mi hermana Irma nos ayuda a leer Jeremías 2:35, por favor. Sí, dice la palabra de Dios. Soy inocente. De cierto, su ira se apartó de mí. Y aquí yo entraré en juicio contigo. ¿Por qué dijiste no he pecado? ¿Qué dijiste no he pecado? ¿Es ese, no? Sí, hermano. Fíjense esta aseveración, ¿qué dice? Yo pensé que eran inocentes. Ajá, no he pecado. ¿Y qué nos dice la palabra en Romanos? Que no hay ni uno que no peque. Todos somos pecadores, no hay ni uno bueno. O como dice el apóstol Juan, ahorita vamos a leer
Dice Romanos 3 del 9 al 12. Mi hermano Omar, César Omar, ¿nos ayuda a leer Romanos 3 del 9 al 12, por favor? Hermano, ¿me escucha? Sí, ya. Disculpe, hermano, lo que pasa es que estoy manejando, hermano. Ah, hermano, no se preocupe. Yo le puedo ayudar, hermanito, si quiere. Gracias, hermana. Por favor. ¿Romanos qué? Romanos 3 del 9 al 12, por favor, hermano. Sí. Dice la palabra de Dios: ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni hay ni siquiera uno. Amén. Gracias, hermanita. ¿Hasta ahí? Sí, hasta ahí, hermana. Muchas gracias. Ok. Bueno, nadie, hermanos, nadie en este mundo, nadie puede afirmar que nadie ha pecado. Nadie. El único ser humano que hubo en esta tierra fue Jesús, que nunca pecó. De sus labios jamás salió una mentira. Fue el único. Fuera de él, hermanos, todos, sus grandes hombres, sus grandes profetas, todos pecaron, hermanos. Todos. Juan 1, del 8 al 10. ¿Alguien de los que están conectados quiere leer Juan 1, 8 y 10? Sí, hermano, yo. Sí, hermano. Por favor. Juan 1, 8 y luego se pasa al versículo 10. Juan 1:8, ¿verdad? Juan 1, 8, ajá. La palabra de Dios dice así: Sí. no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. ¿Me mi hermano? Luego el 10, el versículo 10. Dice: en el mundo estaba, y en el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. Ajá. Ok, gracias, hermanita. Bueno, ahora sí que les debo una disculpa. Es Primera de Juan 1, 8 y 10. Yo lo voy a leer personalmente. Juan 1, Primera de Juan 1, 8. Déjenme ver. Primera de Juan 1. Dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Exacto. Y su palabra no está en nosotros, hermanos. Y el pecado, hermanos, recordemos que tiene sus consecuencias fatales, hermanos. Dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Así es, hermanitos. Entonces, este juicio, hermanos, era claro y directo. Lo vamos a ver en los versículos Jeremías 2 del 36 y 37. Déjame ver. Mi hermano Vicente nos ayuda a leer Jeremías 2, 36 y 37. Por favor. ¿Para qué discurres tanto cambiando tus caminos? También serás avergonzada de Egipto, como fuiste avergonzada de Asiria. También de allí saldrás con tus manos sobre tu cabeza, porque Jehová desechó a aquellos en quienes tú confiabas, y no prosperarás por ellos. Amén. Gracias, hermano. Fíjense cómo dice, este juicio de Dios era directo, claro. Primero,
Dice, serás avergonzado en Egipto. Serás avergonzado. 2, de allí saldrás con tus manos sobre tu cabeza, o sea, sometida a esclavitud. El 3, Jehová desechó a aquellos en quienes tú confiabas. 4, no prosperarás por ellos. El juicio era claro y directo, hermanos. El Señor, por supuesto, le dolía a su pueblo, les daba muchas oportunidades de arrepentimiento, hermanos, pero era tan rebelde, como siempre, y a final de cuentas, las consecuencias ahí están. Dios es directo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Recordemos, hermanos, que hay principios eternos, que no importa en qué dispensación o era, sea patriarcal, mosaica o cristiana, siguen vivos. Aquí no hay eras, siguen vivos. Y Dios aborrece el pecado. Eso es universal y para todas las épocas. Aborrece el pecado. Después de toda la paciencia y argumentos de Dios, este capítulo, hermanos, concluye tristemente con el cuadro de un pueblo desobediente. Tristemente. Que todavía andaba en búsqueda de un estilo de vida inicuo. Desgraciadamente, hermanos. Y lo vemos, esa idolatría, hermanos. A veces la idolatría no solamente son de cuestiones de ámbito religioso. Tomamos a veces cosas u objetos o personas y las idolatramos. Jugadores de fútbol, celulares, artistas, equipos, el trabajo, e incluso personas que están a nuestro alrededor, llámese papá, hermano, hijo, hija, incluso lo mismo, lo vemos en los líderes religiosos, lo vemos en los fariseos, cómo se echaban casi flores, ¿no? Dice, mírenos aquí, tocando trompeta, y lo que Dios les decía, hipócritas. ¿Cuántas veces le digo en Mateo 23, hipócrita, hipócrita, hipócrita? Todo lo que veía era aborrecible, hermanos. ¿Sí? Fíjense, hermanos, en el capítulo 3, la pureza y placeres del matrimonio, hermanos, han constituido siempre experiencias interesantes de la vida en esta tierra. El echar a perder tan gratificante relación por el adulterio es una de las formas más vulgares de la carnalidad. Si recordamos, hermanos, y no me voy a meter en la cuestión del matrimonio, yo no tengo la experiencia, obviamente, soy soltero, pero yo lo que entendí de la palabra del Señor, lo que dice es, lo que Dios unió no lo separa el hombre. Eso es innegable. Pero ¿cuál es la única excepción que pueda hacer el Señor para una carta de repudio o divorcio? El adulterio. O sea, la fornicación dentro del matrimonio. Entendemos que fornicación es todo acto sexual ilícito antes del matrimonio. Pero la fornicación en el matrimonio se le llama adulterio. Y aunque sean dos palabras diferentes, hermanos, si ustedes ven cuántos textos están así, unidos. Y qué feo decirlo, hermanos, pero es una de las formas más vulgares de la carnalidad. Y si el Señor lo está permitiendo, hermanos, porque es de sobrepeso esto, hermanos. Es una de las cosas que Dios aborrece también. Idolatría, para mí, lo que más Dios aborrece, todo el pecado en general, pero los que más están remarcando idolatría, fornicación y que conlleva esto el adulterio, ¿verdad? La mentira, es una de las cosas que más aborrece el Señor. Por medio de una parábola, Dios hizo equivaler este comportamiento adúltero a la relación de Judá con él. Con un solo Dios falso que Judá se hubiera dado gusto, habría sido triste.
Pero, hermanos, su insaciable concupiscencia dio como resultado la acusación divina que decía: él es una ramera con muchos amantes. Eso viene en el versículo 1 de Jeremías 3. ¿Sí? Era necesario que hubiera fidelidad espiritual en la relación de Judá con Dios, hermanos. ¿Sí? En el versículo 10 de Jeremías 3, Dios se refirió nuevamente a un volver, como una especie de, vamos a llamarlo así, de reforma, pero dijo: Judá no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente. Es posible, hermanos, que haya un pesar sin verdadera reforma. ¿Sí? Es obvio que, por ejemplo, y vamos a poner un ejemplo en el Nuevo Testamento, a Pedro y a Judas Iscariote. ¿Se acuerdan lo que pasó? Parecido, ¿verdad? Negaron al Señor. Uno lo entregó por monedas y el otro lo negó. ¿Y qué sentimiento hubo en Judas Iscariote? Por ejemplo, hermano César, ¿qué vio entre Judas y Pedro? Se sintió avergonzado, sintió pena, Judas. Y el movimiento, pero a diferencia de Pedro, que Pedro sintió un arrepentimiento genuino. La verdad es que siendo así que cuando Jesús le preguntó que si de las mismas 3 veces, le preguntó: ¿me amas, Pedro? ¿Me amas, Pedro? ¿Me amas, Pedro? Él mostró un arrepentimiento genuino, a diferencia de únicamente puro remordimiento que sintió. Así es, hermano. Así es, hermanito. Es posible, por ejemplo, hermanos, que haya pesar sin verdadera, arrepentimiento. Es obvio que Judas Iscariote tuvo pesar por su acto después de que traicionó a Jesús, pero a diferencia de Pedro, no reformó su vida para volver a servir al Señor, lo que Pedro sí hizo. Él sintió la mejor culpabilidad, así, se ahorcó. Dice uno, estábamos haciendo, me acuerdo, un café en la congregación en la que yo estuve, y preguntamos, o nos hicimos un debate: ¿Judas, si hubiera pedido perdón al Señor, lo hubiera perdonado? ¿Ustedes qué creen? Sí. A pesar de que lo entregó, hermanos, lo vendió por monedas, sí lo hubiera perdonado. Sí, hermano. Es la pregunta de mucha gente de los cristianos, por los asesinos o secuestradores o eso, que dicen: ¿a poco si un asesino que ha matado varias personas, y viene a Cristo y Cristo le perdona? Le digo, aún el peor asesino, digo, Dios lo perdona. Y dice: no, pues es que no, yo no puedo creer eso. Le digo: pues no lo creo, no es justo. Dice: no, porque si me arrepienten, le dice: pues Dios lo perdona. Si él se arrepiente, si nos ha perdonado a nosotros que lo negamos tantas veces. Digo: y nos morimos asesinos también. Digo: y nos perdonó, y a ti te puede perdonar. No, pero yo no he matado. Digo, me dice, la palabra de Dios dice que todos somos pecadores. Entonces, el único que no pecó fue Jesucristo. Digo: pero Jesucristo está en el cielo. Digo: no, pero cuando estuvo en la tierra, era hombre, era ser humano, igual que nosotros, y no pecó. Chale, no, dice: no creo eso. Digo: pues eso es. Pues sí, es la incredulidad, hermana. Como lo vemos aquí en la palabra, en Corintios, el hombre natural no percibe las cosas de la palabra y para él eso es locura. Por eso dicen: es que no puedo creerlo. No. Bueno, y también podemos ver el arrepentimiento de los cristianos. O sea, hay veces que, por ejemplo, se puede fallar y hacer por una cosa de estas, y realmente se arrepienten y piden perdón y sienten ellos y se humillan al Señor y se arrepienten de verdad y se ve el cambio que hay en ellos. Así es. Pero hay veces que hay sienten, ¿no? A lo mejor pueden oír algo, oír una prédica y verás, y
Y en ese ratito sienten como remordimientos, sí le estoy fallando al Señor, ya voy a hacer cambios en mi vida, voy a transformar mi vida cristiana, y empiezan a hacer, pero nada más es como esa emoción que sienten en ese rato, y ya, Así les es. pasa la emoción, y ya después, ya no pasa nada con ellos, pues, o sea, sigue su vida normal, de sus trabajos o lo que sea, ya no tienen eso. Hay gente que se hace cambios en su vida, y hay gente que no. Así es. Y aún, o sea, yo estoy hablando de la parte cristiana, de nosotros los cristianos, los creyentes. Mi hermano Martín. La diferencia con lo que preguntaba en cuanto a Pedro y a Judas. Sí, hermano. fue el hecho de afrontar las consecuencias. Pedro se arrepintió de corazón y vivió para corregir el error y el pecado que cometió. Judas se arrepintió tal vez, no sabemos, la palabra solamente dice que se mató ya, pero esa salida fácil fue lo que la diferencia, ¿no? Para él fue me equivoqué y ya no puedo, ya no voy a hacer más, ya no lo merezco. Así es. Y esa es la diferencia, ¿no? Sí. Como personas, como seres humanos, nuestra mente cataloga, así como que si robo un gansito no es tan mal a robar un banco, pero pecado es pecado. Y está tan mal un adulterio, está tan mal un matar, está tan mal un robar, como está tan mal mentir, como está tan mal conocer la palabra y no obedecerla. Eso es el pecado, realmente. Dios en su justicia perfecta perdona absolutamente todo. Y sí, o sea, respondiendo a lo que usted decía, pues si Judas se hubiese arrepentido, Dios lo hubiese perdonado, si hubiese sido un arrepentimiento genuino de corazón. Pero eso se ve por medio de las acciones, que es lo que comparte la hermana Irma. O sea, yo puedo agarrar y decir, ay, sí, me arrepiento de mi gansito robado, y la siguiente semana voy otra vez a la tienda y me vuelvo a robar otro gansito. No hay un arrepentimiento genuino, sino simplemente algo externo. Y eso pasa tanto en no cristianos como cristianos, porque lo podemos ver, ¿no? Incluso en prédicas, o sea, se habla de un tema, se especifica cierta cosa, y durante esa prédica o durante ese domingo, sí es cierto, voy a cambiar. Y al día siguiente volvemos a hacer. La siguiente semana volvemos a hacer lo mismo. Pasa con los chismes, pasa con los comentarios que no van a lugar, ¿no? Así es, hermanito. Mi hermano Robert, gracias mi hermano Martín. Muy bien todos sus comentarios. Muchas gracias. Mi hermano Roberto. Sí, hermano, lo que quiero comentar es que en el caso de Judas, en contraposición con Pedro, es que Judas sintió remordimiento y lo considero como algo muy egoísta, ¿no? Como usando su propia justicia. A lo mejor sintió vergüenza pues personal, pero no había pues verdadero arrepentimiento y vergüenza delante de Dios y delante de Jesús. Ajá. Y la diferencia es que Pedro sí sintió verdadero arrepentimiento y sentía vergüenza no solamente con él, sino con lo que le hizo al Señor Jesús. Entonces, cada uno de los dos toma caminos diferentes, ¿no? Por lo mismo del remordimiento, el producto de Judas fue juzgarse él mismo y quitarse la vida, ¿no? Como de una forma muy egoísta, ¿no? Y en el caso de Pedro fue, pues, verdadero arrepentimiento. Y yo creo que mucho tiempo se cuestionó por qué no tuvo la oportunidad después de arrepentirse porque el Señor lo restableció, ¿no? Y yo creo que todo el tiempo el hecho de que Pedro haya sentido verdadero arrepentimiento fue que se fue a esconder, no tanto por la persecución, sino por la vergüenza que sentía ante Jesús. Así es. Sí, hermanito. Totalmente. Fíjense, este versículo 10 de Jeremías dice: Judá no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente. Por eso este texto este ejemplo creo es uno de los más claros, ¿verdad?
que Judas fue fingido, como fingido. Porque si hubiera sentido, y fue un apóstol, hermano, recordemos que fue un apóstol, él tuvo los dones, él sacaba demonios, él curaba, yo creo que sí lo hacía, ¿sí? Pero su corazón se volvió a lo material, y él era lo que reclamaba. Me acuerdo que era una de las mujeres, no sé, una ramera que le ungió con el perfume, un perfume súper caro, y digo, ¿cómo es posible? Pero según él, lo pudimos haber utilizado los pobres. Ay, mira, y si el Señor dijo, siempre va a haber pobres, a mí no me van a tener poco. Porque él tomaba hasta el dinero Tomaba el dinero, hermano. Tomaba el dinero de perdonía. Ajá. Exactamente, entonces parece que eso lo hacía ya fingidamente. ¿Y qué pasa con nosotros, hermanos? A veces decimos, no, yo amo al Señor y todo eso, pero es como dice Santiago. Santiago dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, bravo. Los demonios creen y tiemblan. ¿Qué clase de fe queremos tener? ¿La fe de un verdadero cristiano o la fe de los demonios? Que creen y tiemblan, pero afuera siguen siendo demonios. No hay un dominio propio, sino un demonio propio, hermano. Sí. Sí, por eso aquí ¿No? Dios le está hablando a los de Judá, a su pueblo. A su pueblo, ¿no? Así nosotros ahorita pues habla a los cristianos. Uh-huh. Los cristianos que fingimos arrepentimiento, nada más en ese rato en una emoción, ya, pero no hacemos cambios que transformen nuestra vida como cristianos. Así es. Así el pueblo de ellos. Así es, totalmente. Y se llama y se arrepentían y otra vez y otra vez. Así es. Mi hermana Rosa quería participar o comentar algo. Sí, hermano, yo creo que si Judas se hubiese arrepentido, yo creo que Dios sí lo perdonaría. Uh-huh. Entonces yo creo que si se hubiera un arrepentimiento de corazón verdadero, Dios sí lo hubiera perdonado. Y si él se hubiera dado la oportunidad de pedirle perdón a Dios, yo creo que Dios sí lo hubiera perdonado. Así es. Hay otros dos ejemplos, hermanos, de un verdadero arrepentimiento. Por ejemplo, Saulo, el perseguidor número 1 de la iglesia del Señor, que dice que cuando fue a Damasco se encerró y lloró amargamente. Y también, si recordamos, uno de los malhechores que estaba con el Señor, a pesar de que también lo injuriaba, hermanos. Hay textos que los dos lo injuriaban, los dos. No sé, ese nombre sí está aquí, ¿no, verdad? No me acuerdo, pero uno de los dos, la palabra dice que los dos lo injuriaban. Ajá. No, creo que no. Es como lo de Melchor, Gaspar y Baltasar. O sea, se toman esos nombres por cuestiones históricas y otros libros fuera De los apócrifos, ¿no? Inclusive pueden venir. No necesariamente, sino otros apoyos literarios. De hecho, el escritor José es el que menciona eso en los libros y gestas. De hecho, él también menciona el nombre del soldado al que Pedro le arrancó la oreja. Ah, Malcolm. Malcolm. Ese viene en la Biblia. ¿Sí? Entonces aquí vemos también un ejemplo de un verdadero arrepentimiento. Y hay varios. Pero creo que el de Judas y el de Pedro estuvo, creo que el más claro para decir, para comprender de este versículo 10, que dice, Judá no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente. Hermanos, Jeremías presentó a Judá como un pueblo que durante la sequía, ¿verdad?, pudo incluso haber reconocido su pecado, como si estuvieran volviendo a Dios, como algo, una reforma fingida. Pero Dios sabía que no quería tener vergüenza. Vamos a leer Jeremías, esto lo encontramos en Jeremías 3:3. Mi hermana Janet quiere ayudarnos a leer Jeremías 3:3, por favor. Sí, hermano, permítame.
Jeremías 3:3. Por esta causa las aguas han sido detenidas. ¿Esa? Sí. Y faltó la lluvia tardía y has tenido frente de ramera y no quisiste tener vergüenza. Vergüenza. Sí, gracias, hermano. Entonces, aquí vemos, hermanos, que Dios sabía que no querían tener vergüenza, ¿verdad? En el versículo 4, hermanos, en el versículo 4 vemos que no tomaban con seriedad el asunto, pues confiaban en que Dios no guardaría para siempre el enojo. Esto lo vemos en el versículo 12. Todavía tenían esperanza de salirse con la suya, como dice en el versículo 5 de Jeremías 3. Sí, vamos a leer, por ejemplo, el versículo 4 y 5. Mi hermano Luis Omar nos ayuda a leer. Sí, hermano. Dice la palabra: a lo menos desde ahora no me llamarás a mí, Padre mío, guiador de mi juventud. Guardarás su enojo para siempre, eternamente lo guardará. He aquí que has hablado y eso cuantas maldades pudiste. Amén. Así es, hermanos. Entonces, como vemos, que efectivamente ellos, Judá, no tomaban con seriedad el asunto, pues confiaban en que Dios no guardaría para siempre el enojo, ¿verdad? Todavía tenían una esperanza de salirse con la suya, como dice en este versículo 5, ¿verdad? Pero, hermanos, lo que nos quiere decir aquí es de que no debemos de abusar de la confianza, del Señor, que Él deposita su esperanza, su confianza. Él apela a nuestro razonamiento, y como bien lo dice mi hermano Martín, el arrepentimiento, la palabra arrepentimiento, hermanos, a veces dicen, arrepentimiento es pedir perdón. No del todo, sí, pero realmente arrepentimiento es hacer un cambio de no volver a hacerlo, o tratar de no volver a hacerlo. Sí, tratar. ¿Por qué? Porque el Señor sabe de nuestra naturaleza que está caída, pecaminosa. Este cuerpo ya está caído. Sí. Pero tenemos, gracias a Dios, el Espíritu Santo, el sello de Dios. No el guardar el séptimo día. Es el sello de Dios, el Espíritu Santo, que nos redarguye, hermanos. Cuando algo hacemos mal nos dicen, oye, estás mal, arrepiéntete. Sí. Y no debemos de abusar, hermanos, tampoco. Total, a fin que Dios dice que su misericordia es para siempre. Pero no debemos de abusar. ¿Cuántas veces el Señor le dijo, vete y no peques más? Yo no te acuso, vete y no peques más. Se lo dijo, pero la adúltera, ¿no? Que agarraron, y que debieron haber agarrado a los dos. Nada más trajeron a la mujer y al hombre. La palabra lo dice que es a los dos. Y recordemos que el Señor estaba todavía en el Antiguo Testamento. Entonces, hermanos, aquí nos quiere decir que no debemos de tener un comportamiento fingido. Debemos de tener un arrepentimiento genuino y de corazón. Acuérdense que el Señor no obliga a nadie. Él no trabaja así, hermanos. Dios nos dio un precioso libre albedrío, sí, pero Él apela a nuestro entendimiento, raciocinio, en que aprobemos lo mejor, como dicen Filipenses. Debemos aprobar lo mejor y desechar lo malo, como dicen Deuteronomio. A los cielos y a la vida a los cielos y a la tierra llamo, en que pongo la vida y la muerte. ¿Y qué dice? Escoge pues, ¿qué? ¿La muerte? La vida. Y dice, escoge pues. No está obligando. Él te está sugiriendo, escoge. Pero es tu libre albedrío. Y recordemos que cada acción corresponde a una reacción. Y el Señor nos advierte. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo nos advierte, hermanos. Para que no haya sorpresas en el día del juicio. No haya sorpresas y no haya reclamos al Señor. Porque no hay excusa, como dice Romanos. No tenemos excusa. Y otra cosa, hermanos, cuando vimos este ejemplo de Judas y de Pedro, hermanos, a veces
Satanás, fíjese bien cómo actúa, es muy poderoso. Nos dice o nos hace creer que ya no vamos a tener perdón. Es que cometes tú el mismo pecado, te tropiezas una y otra y otra y otra. Ya no pidas perdón, ya no te va a perdonar. Y el cristiano se lo cree. No es así, hermanos. Nuestro Dios nos dice que su misericordia es para siempre. Debemos de tener cuidado y no hacer esa voz, hacer caso a esa voz, porque a veces entra, hermanos. Pero, y nos dice, ya no tengo perdón. Ya no, qué vergüenza. Le he dado promesas al Señor, le he dicho eso y he seguido caído sigo cayendo en ese pecado. Y a veces, hermanos, no la queremos. Y mejor dice, a veces uno hasta apostata porque qué vergüenza que yo vengo acá y me digo cristiano y sigo cometiendo las mismas torpezas. Entonces, también debemos de tener cuidado y no hacerle caso a esa voz, hermanos. No. Acuérdense que en la pelea, como estamos viendo la armadura de Dios, la pelea no es contra carne ni sangre, contra Satanás y sus huestes espirituales. Satanás es poderoso, sí. Es muy astuto, pero tenemos a Dios de nuestro lado. Y si tenemos a Dios, ¿quién contra nosotros, hermano? ¿Quién? Nadie. Ni el mismo Satanás. La armadura está diseñada no solamente para defendernos, atacar. ¿Cómo atacó el Señor a Satanás cuando estaba en el desierto? ¿Qué decía, hermano? ¿Escrito? ¿Qué? Está. Escrito está. Y a mí no me vas a vencer. Escrito está, aléjate de mí, Satanás. Cuando Pedro una vez le dijo, Señor, sálvate a ti mismo. ¿Y qué dijo? Aléjate de mí, Satanás. Aléjate de mí. Entonces, hermanos, debemos acercarnos a Dios no fingidamente, con un verdadero arrepentimiento. Sí, hermano. Quiero leerle este texto que es Josué 24, sí, hermano. 15, donde dice, ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad, en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Si mal os parece servir a Jehová, escoge hoy a quién servir, si a los dioses o a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Escojan pues a quien quieran servir. Ese es otro texto, hermana, que vemos el libre albedrío que el Señor nos da, pero Él apela a que escojamos lo mejor, hermana, lo bueno. Ahora, si tú quieres seguir lo malo, adelante, pero hay consecuencias. Es que mucho es por la gracia, o sea, dices, ¿por la gracia? Porque dice el texto de Romanos, ¿no? El que dice, que pues que diremos que llega este cambio, que la gracia abunde, algo así, sobreabunde, y es cierto, o sea, pero a muchos cristianos dicen eso, es la gracia, o sea, yo ya tengo la gracia y nadie me la va a quitar, o sea, ni no voy a hacer ni nada para obtenerlo. Así es. Si quiero voy a la iglesia, si quiero sirvo a Dios, si quiero no lo sirvo, la gracia. Así es. Y en eso ya se va. Así es, hermanito. Bueno, hasta aquí, hermanos. Bueno, vamos a acabar, ya es 9:35. Si tienen algún comentario final, mis hermanos aquí presentes o mis hermanos en red o en línea, ¿tienen algún comentario, alguna pregunta, algo? Sí, hermano. Quería preguntarle en el tema de la cuestión de la gracia, del pecado. Dice Hebreos 10, 16 al 28 que si pecaron involuntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más el prejuicio por el pecado, sino una ofrenda. Una repercusión. Entonces, cuando se justifica la persona diciendo, bueno, es que yo estoy por la gracia, la gracia de Dios me va a perdonar constantemente, ¿verdad? Pero si pecamos deliberadamente, esto ya es diferente, porque ya tienen el conocimiento del pecado.
después Exactamente. estás obrando de mala voluntad en contra de Dios. Sí. Y ya no hay más sacrificio que hacer, porque Él ya lo hizo una sola vez. Sí, hermanos. Entonces por eso debemos de tener mucho cuidado, y obviamente el Señor siempre va a tomar si hay un verdadero arrepentimiento, lo toma en cuenta. Me equivoqué, Señor. Hermano. Creo que cada uno de nosotros podemos ver el ejemplo de Pedro. Él pues, negó a Jesucristo y lo negó, y las palabras que dijo que fueron ofensivas, pero podemos ver el arrepentimiento, como decía mi hermano Martín, se vio el arrepentimiento en Pedro, porque todo lo que hizo cambió, y no es que Jesucristo le decía a Pedro, me amas, y no por una vez. Entonces cada que Jesucristo le decía eso, él se acordaba. Así y él es. se sentía mal, se sentía pues triste por haberlo negado, entonces estuvo con él. Así es. Yo creo que cada uno de nosotros muchas veces ponemos pretextos, decimos, pues sí, soy pecador, o sea, soy pecador, pero pues soy humano. Pero como fue Pedro, se vio el cambio en él, Sí. y así nosotros también podamos, a lo mejor nosotros no vemos el cambio, pero otro hermano puede ver el cambio en nosotros. Así es, hermano, totalmente. Entonces ahorita vimos esta lección de que, pues, hermanos, debemos de acercarnos a Dios. Sabemos que el mundo está influenciado por el maligno, sus mentiras, y podemos caer en ellas, hermanos. Por eso debemos de tener mucho cuidado, utilizar las herramientas que el Señor nos da, la armadura, la oración, ¿verdad? Acercarnos a un hermano. Hay muchas herramientas, hermano, cuando somos tentados. Dice la palabra, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Bienaventurado, hermanos. Y el mundo da de veras, hermanos. Creo que si yo veo la época de Sodoma y Gomorra, lo que estamos viendo ahora, hermanos, a veces Sodoma y Gomorra se queda muy atrás, hermano, de todo lo que está pasando el día de hoy, tristemente. Por eso hay mucho trabajo que hacer, hermanos. Debemos de salir. A veces no es fácil, hermanos, porque sabemos que vamos a recibir burlas, violencia, pero hermanos, por amor, debemos de mentalizarnos y por amor a los demás. Así como el Señor nos dejó ese gran ejemplo, debemos de seguirlo. Y si perseveramos, hermanos, la corona de vida eterna está asegurada. El Señor va a cumplir sus promesas. Estoy seguro. Mi hermanos que están conectados, ¿alguna pregunta, algo? Para ya finalizar. Muchas gracias por el estudio, estuvo muy bien explicado. Gracias. Gracias a Dios, hermano. Bueno. También por el estudio, hermano. Gracias, bendiciones. Gracias, sí, hermana, gracias a Dios. Mi hermano Martín. Sí. Ya nada más para cerrar, Gracias, hermana. Sí, gracias, hermana Yana. Por su tiempo, por sí, hermano, la dedicación para poder hacer estos estudios, de agrado para Dios. Y quería cerrar con arrepentirse, significa disculparse y pedir perdón, pero también significa hacer un compromiso para dejar de pecar. Y el Salmos 32, versículos 3 y 4, David es lo que nos menciona aquí es: mientras calle mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pasaba sobre mí, mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Así es. Gracias, hermanito. Más claro ni el agua. Ok, mi hermano Vicente nos ayuda a la oración final, por favorcito. Bondadoso Dios y Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta hora de la noche te damos las gracias porque nos has permitido pasar este tiempo juntos, estudiando tu palabra, Dios eterno. Gracias por nuestro hermano Ricardo y su esfuerzo, su preparación para poder estar aquí presente y compartir este estudio que ha sido de edificación para todos y cada uno de nosotros, Señor. Siempre tú seas honrado a través de tu palabra expuesta.
Y Señor eterno, haz que todos y cada uno de nosotros, personas que estemos entendidos de que te agrada la fidelidad, te agrada la obediencia. Señor, tu voluntad manifiesta sea obedecida por todos y cada uno de nosotros. Realmente eso es lo que demandas de nosotros. Padre, gracias porque estamos seguros que tú nos ayudarás para que de esa forma podamos cumplir fielmente con tu voluntad cada día. Al término de este tiempo de estudio te rogamos que nos lleves con bien a casa. Permítenos descansar esta noche y el día de mañana, si es tu voluntad, amanecer con bien para continuar adelante con nuestras actividades de cada día. Bendice, Señor, a todos y cada uno de los miembros de tu iglesia en este lugar. Señor, ayúdanos a ser la iglesia que tú quieres en esta comunidad. Bendice, Señor, a nuestros hermanos que están enfermos. Te rogamos por su salud. Te rogamos por ellos que están de manera continua faltando. Te suplicamos que tu Santo Espíritu les redarguya para que ellos, Señor, sin demora se vuelvan a ti, dispuestos a cumplir la parte del compromiso que una vez hicieron contigo. Bendice pues a tu iglesia en este lugar y bendícenos a todos y cada uno de los que estamos aquí presentes y a nuestros hermanos que han tenido a bien conectarse. Padre Celestial, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia y todo esto te lo agradecemos y te lo rogamos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias, hermanitos. Que descansen. Dios los bendiga a todos. Buenas noches a todos. Buenas noches. Guten Nacht. En alemán. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. ¿Ya? Ah, ahí está el bebé. Adiós. Adiós, bebé. Adiós. Adiós, bebé. Ahí está él. Adiós, bebecito. Ah, adiós, mijito. Adiós, hermanita. Dios los bendiga. Adiós, abuelito. Gracias, bye. Bye. Bye, bye.